Episodio número 3 de endonde.com. ¿En dónde está el éxito? Un podcast creado para contar historias de vida maravillosas que hemos ido encontrando en los diferentes municipios de nuestro país. Es hermoso realmente lo que podemos conocer. Y el día de hoy es un gusto para mí, es un placer estar con don Carlos Orrego Ocampo. Don Carlos, bienvenido a nuestro podcast suyo también. Es un placer de verdad estar con usted. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, Cristian, muchas gracias. La verdad, estoy feliz, tranquilo, placenteramente disfrutando de la vida y de Viterbo. Qué bueno, eso me alegra. Actualmente pensionado, ¿cierto? Actualmente pensionado. Qué bueno. Cuéntenos, por favor. Yo sé, hoy tengo el conocimiento de primera mano, pero que le contemos a la audiencia. Usted especialmente ha estado en el sector público o sector privado. ¿Cómo ha sido esa combinación de su vida? ¿Cuánto porcentaje de su vida en lo público, cuánto en lo privado? Bueno, digamos que yo me he movido más en lo público y en lo cívico. Pero pues quisiera Pero la verdad es que Carlos Orrego no es solo, Carlos Orrego es una familia. Y pues para quienes no me conocen, yo diría que los centráramos un poquito. Carlos Alberto Orrego es nacido, criado, bautizado, primera comunión, confirmación, matrimonio en Viterbo. Aquí felizmente tuve la ocasión de casarme con María Elena Velázquez, con Nena Velázquez. Ella es el amor de mi vida, mi compañera, mi socia, mi amiga. Y digámoslo en otros términos, aquí acordándome de Germancito, la dueña de mi sueldo y ahora de mi pensión. Y en esa familia maravillosa que hemos conformado, tenemos un hijo, Daniel Orrego. Él es administrador de empresas. Actualmente trabaja con PPU, Philip Prieto Carrizosa y Urías. Es una multinacional. Él actúa como gerente de negocios para Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Wow. Y digámoslo así, que esa es básicamente mi familia, que es mi todo. Qué bueno, es una bendición contar con el apoyo, estar en familia, crecer en familia, ese modelo hermoso de la unidad familiar. Entonces, ha trabajado en lo público, es un empresario porque sé de sus emprendimientos que ya vamos a contarle un poquito también a las personas. Papá, esposo, viterbeño. 100%. 100% viterbeño, pero ¿en qué ciudades ha estado? ¿Dónde ha vivido? Bueno, digamos que nosotros tenemos varias etapas de la vida. Hemos principalmente, digamos que de niño empezamos en Viterbo, 8 años, a los 10 La Virginia, de los 10 a las 12 en Quinchía, de los 12 en adelante hasta el 79, Viterbo, luego Bogotá, luego nuevamente Viterbo, hasta 1994, de 1994 al año 2019 Bogotá, luego Manizales, Viterbo y aquí estamos. Excelente. Profesión. A ver, yo soy abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Ciencias Administrativas y Constitucionales de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá, especialista en Negociación, Conciliación y Arbitraje en la Universidad del Rosario en Bogotá, y terminé estudios de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Ese es básicamente mis estudios y profesión. Qué interesante. Y en su trayectoria como abogado y con toda la especialización y todo su proceso de formación, cuéntenos unos 2, 3 casitos por ahí que usted diga, a mí me tocó este caso, litigio es la palabra correcta, sí, o me tocó este litigio, o viví esto, hice parte de este proceso que de pronto los colombianos recordemos. A ver, sí, pues digamos que en Bogotá cambió mi vida, cambió la vida nuestra, la de la familia.
Y en Bogotá yo llegué a trabajar a la Superintendencia de Sociedades, a la Caja de Previsión inicialmente, Corpora Anónimas, y luego me incorporé a la Superintendencia de Sociedades, donde hice una carrera administrativa, digámoslo así, de mucho tiempo. Y llegué al Centro de Conciliación y de Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Antes era una oficina y tuve la oportunidad de liderar el proceso de creación y desarrollo del Centro de Conciliación y de Arbitraje Empresarial de la Superintendencia. Y en ese centro de conciliación, digamos que tuvimos varios casos en los que trabajamos. Podemos decir que tuvimos en los inicios la oportunidad de participar en la solución de un litigio que lo que llamó el presidente Uribe en su momento la joya de la corona antioqueña, un conflicto entre las familias Urrea Jiménez y Urrea Arbeláez por el control de Leonisa. Desarrollamos, digámoslo así, una estrategia de conciliación y de negociación muy interesante en la que participaron abogados de primer orden del nivel nacional, Néstor Humberto Martínez, Francisco Reyes Villamizar, y también los Álvaros Izaza y Londoño de, digámoslo así, de Antioquia, Medellín, negociadores de primer orden, y logramos un acuerdo que se tradujo en una subasta privada que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, y en la que se logró resolver el conflicto a través de esta subasta. Digamos que quedaron adquiriendo el control total de las compañías que hacen parte del grupo Leonisa, la familia Urrea Arbeláez, y el valor de la venta del 50% de Leonisa en ese momento llegó a $55 millones. ¿Qué año, perdón? Esto se dio por el año 2004, Okay. más o menos. Es donde llevamos a cabo ese proceso, o esa conciliación mejor. También tuve conciliaciones, participamos en la de Eduardoño. Igual estuvimos trabajando muy fuertemente el conflicto de Servientrega digámoslo así, con los socios. Es un conflicto familiar fuerte entre los hermanos. Participamos en el acuerdo de Azul y Blanco. Azul y Blanco es actualmente Millonarios, era lo que era Millonarios, hoy en día se conoce como Azul y Blanco la empresa. Logramos el acuerdo de Surtifruber, no sé si conocerás, Surtifruber es una cadena de productos de Fruber, pero que, digámoslo así, se ha venido a menos con ocasión de la falta de uno de los socios, del hermano. También tuvimos a Cenercol, participamos en la solución del conflicto de Avianca Aces. Participamos también en el tema de Protabaco, un conflicto familiar, una familia judía muy interesante. Tuvimos también en algunas ocasiones desarrollos y solución de conflicto con la Fundación Colmena, esto es de los jesuitas. En fin, hicimos Pelican, tuvimos conciliaciones de todo orden, desde los 100, 80 millones de dólares hasta conciliaciones de 2 millones de dólares, y me convertí, gracias a esta actividad, en un experto en conciliación empresarial. Y gracias a esa circunstancia tuve la oportunidad de ejercer como catedrático en la Universidad Sergio Arboleda, en la Universidad de Medellín. En algunas ocasiones también estuve como en cátedra en la Universidad Católica de Colombia y en conferencias y charlas en la Universidad Externado de Colombia y en algunas otras universidades del país y cámaras de comercio, donde desarrollamos todo lo que es el tema de conciliación, negociación. Esa es más o menos parte de la trayectoria de su vida. Una parte, digámoslo así, la que me antecedió antes del último cargo que pude ejercer, que lo hice como intendente regional de la Superintendencia de Sociedades para los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Y allí tuvimos oportunidad también de participar en la solución de la crisis de diferentes empresas. Pudimos gestionar y ayudar a superar crisis, no solamente en la
adecuada, digámoslo así, liquidación judicial, sino también en unos procesos de reorganización y de reestructuración de las compañías que le permite a estas empresas mantener el empleo, mantener la empresa y generar, digámoslo así, un capital social para el país y empresarial. Y también en las liquidaciones logramos unas liquidaciones ordenadas que permiten la incorporación de ese capital, de ese patrimonio nuevamente a la vida comercial del país de una manera ordenada y ágil. Pues siendo la superintendencia, la Intendencia Regional de Manizales, para los 3 departamentos, una de las más pequeñas de Colombia, también puede decirse que es una de las más ágiles, ordenadas y eficientes como intendencia regional en número de procesos, en tiempos y en atención al usuario. Qué interesante porque para todos nuestros oyentes a través de Spotify o los que ven nuestro podcast en YouTube o en Facebook, en las diferentes plataformas digitales, que de paso pues animamos a que se suscriban. Se pueden suscribir allá en YouTube y toco este tema porque me llama mucho la atención. Estoy frente a un personaje que ha contribuido bastante en la vida de nuestro país, que vive en un pueblo pequeño. Acá somos tal vez menos de 13.000 habitantes a la fecha, que ha contribuido bastante, pero es que esa es la parte donde usted ya había escalado un poco. ¿Cuáles son sus inicios? Contémosle a las personas, porque es que antes de usted poder llegar allá tuvo que trabajar duro, sufrir un poquito para poder convertirse en un profesional y poder llegar a estar en estos cargos. Y esa también es la parte que queremos contarle a las personas para que se inspiren y nos inspiremos todos a trabajar fuerte, a estudiar y bueno, ya hablamos más de esos temas. ¿Cómo son sus comienzos, don Carlos? Pues, tengo una vida normal, como la tiene cualquiera de nosotros. Nosotros, digamos, les decía al principio, papá trabajaba con el Banco Cafetero. Antes había trabajado en Viterbo, en el Banco Industrial Colombiano. Allí se conoce con mamá y se casan, luego sigue trabajando y luego se convierte esto en el Banco Cafetero, da un giro, fue contralor trabajó en la Contraloría mejor, en Santuario, Viterbo, en fin. Terminamos llegando a la Virginia, él era secretario del Banco Cafetero, luego a Quinchía llega como gerente del Banco Cafetero. Y en esa misma medida nosotros vamos caminando con él. A los 10 años, digámoslo así, fracasa. Aquí hay un tema, digámoslo así, como un sino que tiene el licor, la adicción al licor, y lleva al fracaso, digamos, al fracaso de papá, se retira de allí o lo retiran, en fin, y la familia entra en una crisis. Y de ahí yo tengo el primer inicio de trabajo, La Caleñita en Quinchía, teniendo 10 años, allí lavaba vasos, y luego en una cantina que papá tenía, pues allá iba yo a ayudarle a administrar, va una tía por nosotros, nos trae a Viterbo. En Viterbo papá empieza en lo mismo, toma el alquiler el deportivo y pues yo de 12 años ya inicio ahí mi vida, continúo mi vida laboral, podría decirse, ayudándole a él, madrugando a cerrar y a abrir y a cerrar, porque pues la circunstancia de él así dio. Y me crío, digámoslo así, o me desarrollo en medio de la bohemia. Aprendí a conocer música vieja, el tango, la música colombiana y la música clásica, porque a papá le gustaba la música clásica. Don Gonzalo Pedáez era el dueño del Deportivo y hacían unas tertulias allá interesantes que yo me gotereaba. Entonces los escuchaba a ellos hablar de literatura, etcétera. Y a mi tiempo me desperté, mi amor por la literatura. Yo me leí los clásicos tenía entre 10 y 12 años, aprendí a jugar al ajedrez a los 10. Le daba garrote a los jugadores de ajedrez de acá, era un niño, pero pues me gustaba. Y me fui haciendo, por eso trabajé en cuanto a negocio había en Viterbo. Trabajé en el Caldasmar, en los Billares, la Colmena, la Cigarra, el Milán, Las Vegas, los Rosales y luego el Bar Ganadero. Y, digámoslo así, empiezo a hacer mis
mis aproximaciones a la política fueron cuando tenía 12 años, con el abuelo Fernando Campo, llegamos al bloque regional. El bloque regional, estamos hablando de 50 años, 51 años, fue un grupo regional político, bloque que conformaron en su momento Alcibiades Díaz Aristizábal, Julio César, Alcibiades, Julio César Uribe Acosta, Néstor Bedoya de Anserma, Julio César de Río Sucio, Alcibiades de Río Sucio, y el componente de Viterbo era Félix González Giraldo. Ellos tenían este bloque, y en este bloque, recuerdo la juventud de ellos, en esa juventud estaban Bernardo Franco y Eduardo Bedoya, además de otros amigos, los Tocinos, en fin. Después de eso, empiezo y llego al comando de juventudes de Luis Alfonso González, Partido Conservador, porque esto fracasó, a pesar de que era un excelente, tuvo un gran resultado, y de ahí que, digamos que se da esta circunstancia, saco bachiller, a mochas y trancas, a mamá le toca empezar a trabajar. Mamá trabaja con la cooperativa de caficultores, fue la almacenista de la cooperativa de caficultores. Ella, con su trabajo y dedicación, saca adelante esta familia, y entre tanto yo sigo saloneando, atendiendo, administrando negocios de cantina. Desafortunadamente uno no coge de los errores, y a pesar de que veía que el papá había fracasado y la familia había fracasado por el licor, yo también empiezo a desarrollar un gusto por el trago, y el aguardientico y la cervecita y hasta el cigarrillo en esa época, de 12, 13 años, ya uno buscando licor, y nos fue cogiendo la tarde. Me voy a trabajar a Bogotá en la primera, digámoslo así, escalada. Voy al Ministerio de Trabajo, en ese ejercicio ya termino bachillerato. Y me voy a trabajar al ministerio con deseos de estudiar, pero pues no me daba. Yo llegué allá a la Inspección Quinta Regional de Trabajo en Bogotá, y allí estuve como secretario durante casi 2 años. Luego renuncio, pues, viendo que no era capaz de recoger los recursos para estudiar. Trabajo en Belto, en una empresa de la familia Velázquez Torres, allí está Margarita y Jesús Antonio, y allí tampoco, no es lo que estaba buscando, y regreso a Viterbo. Regreso a Viterbo, me da el ejercicio, me ennovio prácticamente, pues empiezo a pretender a la que es hoy mi señora. Estuvimos 6 años de novios, y continúo con ese ejercicio político, a veces como promotor de desarrollo comunitario. Luego me sacaron de allí y voy con un primer emprendimiento, Rifas Ciudad Viterbo. Esas rifas, digámoslo así, las hago, le ayudo a Carlos Jiménez en otras rifas que él hacía. Y en una de esas vueltas y revueltas, la novia me echó por el traguito, en fin. Y tomo una decisión bien valiosa e interesante. Digo, yo me tengo que superar, a mí esto no me puede moler. Y de pronto, como estudiante, sí me vuelve a recibir y empiezo a estudiar. Empiezo a estudiar Derecho. Digamos que un poquito tarde ya. ¿Qué edad tenía para ese momento? Yo empiezo a estudiar Derecho por allá como en 1987-88. Ya tenía 27, 28 años. Qué interesante, porque muchos jóvenes se sienten que se van cogiendo la tarde, que les está cogiendo la tarde en la vida cuando están en los 23, 24 y de pronto no han hecho una carrera universitaria. Pues es que yo digamos que yo pude estudiar cuando me pude dar el estudio, porque mamá no podía, papá tampoco. Entonces trabajaba y estudiaba y me daba el estudio con ayuda, digámoslo así, de don Luis Alfonso, becas que me daban los políticos, en fin. Pero pues eso significaba un trabajo, entonces yo trabajaba y estudiaba, o con la rifa me sostenía y estudiaba. ¿Logró terminar la carrera de corrido o le tocó pausar en algún momento? No, de corrido. Afortunadamente la hicimos de corrido, y todo fue una experiencia, porque la judicatura la hice en Belalcázar gracias a unas personas maravillosas que yo les digo que fueron como unos segundos padres o mentores en mi vida, don Luis Alfonso González y don Bernardo Patiño.
sus mentores. Para mí sí. Esas son las personas que Yo marcaron. lo recuerdo bastante, además pues de mi familia biológica, natural, de papá, de mamá. Pero tengo especial gratitud hacia ellos en mi formación. Don Luis Alfonso fue el padrino de nuestro matrimonio, don Bernardo estuvo pendiente de nosotros hasta que murió. Lo recuerdo con el mayor de los cariños, aprecio y gratitud. A él y a don Luis Alfonso, ya no están. Bueno, en fin, logramos terminar la carrera y en ese ejercicio político habíamos hecho la primera candidatura a la elección popular de alcaldes en 1988. Nos enfrentamos con Leonardo Arboleda, perdimos por 600 votos. Seguimos haciendo esa actividad, en fin. Alcancé a llegar también estuve como asistente administrativo de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, cuando salió electo representante a la Cámara en el año 1990, pero luego llegó la Constitución del 91, lo revocaron y se me acabó la chanfa. Yo era asistente parlamentario en la unidad legislativa de Luis Alfonso. Y ya otra vez pues regresamos y ahí es donde empalma la condición y circunstancia con la Secretaría de Gobierno Departamental. Digámoslo así, que fui el segundo secretario del despacho del departamento que tuvo Viterbo. El primero había sido el doctor Antonio Agudelo. Fue secretario de Salud a propósito. Y así se da la circunstancia, hacemos campaña política, tenemos un suceso desafortunado, nace Daniel, mi hijo, y tenemos un suceso viniendo con Daniel. Él tenía 2 añitos, veníamos de la vereda La Linda, una finca que tiene allá todavía, conserva a Francisco Diego Velázquez, el cuñado, y veníamos con el negro Martínez, Edilberto Martínez, hijo de Israel Martínez. Veníamos Edilberto, Diego, Daniel y yo, y al negro lo asesinan, lo bajan del carro, lo asesinan, y digamos que eso pues fue una circunstancia que todavía no logra uno superar, un trauma para el niño, para mí mismo, y ya el niño estaba pidiendo y tomamos una decisión trascendental para nuestras vidas, para la familia, para todos, y nos fuimos a vivir a Bogotá. Empezamos a ir cada mes. Ella se fue desde el 94, yo al comienzo del 94, yo me voy a finales. Y empezamos a vivir. Yo empiezo a ir cada 8 días, cada 15, cada mes iba a visitar. Estaba como personero en Belalcázar. Logramos superar esto, llegamos allá y empiezo mi carrera en Bogotá. Y Cristian, podría decirse que tengo la universidad, mis estudios de universidad, pero la universidad de la vida, el haber compartido con el Mono Pérez, con toda la clientela del Deportivo, con tanta gente, con Arcesio Mejía, Gonzalo Mejía, todos ellos, Gonzalo Peláez, Emerson Grajales, Edison, que tienen unas historias de vida maravillosas y extraordinarias. Se podría decir que esa es mi universidad de la vida. Aprendí a conocer al pelao, al borracho, al goterero, es decir, aprendí psicología, podría decirse, allí, y con esos conocimientos y con esa experiencia de vida. Yo era un joven viejo porque mis compañeros de tertulia eran los viejos. Sus amigos. Y desde que tenía 10 años estaba trasegando con ellos y con experiencia de vida de mi padre, por mi padre, digámoslo así. Llego a Bogotá y empiezo a aplicar como esa filosofía de vida, porque los viterbeños tienen algo maravilloso, son demasiado inteligentes. Y empiezo a aplicar eso y estábamos ya haciendo la Semana Santa dramatizada. La Semana Santa dramatizada la iniciamos en el año 1992. ¿Usted es fundador de ese programa? Claro. La iniciamos en el año 1992, yo tengo la idea y el liderazgo y asumimos con doña Carmen Montes, con Lizardo Arboleda, con Trapiche, con Alberto, con Rafael Londoño.
y doña Carmen, y digamos que siempre con el acompañamiento y apoyo de mi señora, con Nena, que es como esa fuerza que está allá atrás impulsando, haciendo, La socia. apoyando. Hicimos la Semana Santa, la logramos organizar en 20 días. Habíamos acabado de perder una elección política, unas elecciones para alcalde, tal vez era la tercera, la segunda. Primero era de 2 años los periodos. Eso fue en el 90, tal vez fue la segunda. Creo que estaba doña Diela Fernández de Mejía de candidata, muy tristes. Y diseñó una estrategia para lograr recuperar el poder y entre ellas estaba la Semana Santa dramatizada, pero valga la pena decir que fue tanta la fuerza de la Semana Santa dramatizada que yo preferí más bien renunciar a la política y quedarme con la Semana Santa. Pues el estar Convertirse más en un personaje cívico que político. El estar haciendo la Semana Santa dramatizada me sirvió porque el superintendente se enteró de Sociedades, Darío Laguado, y entonces me invitó a la casa de él y le contaba a los hijos y a la señora que, oiga, mire, es que él hace la Semana Santa. Y me dijo, no, yo lo quiero atraer a usted a la superintendencia. Estábamos en Corporanónimas y se acabó y llegué a la superintendencia. Terminé en Corporanónimas como secretario general de Corporanónimas y llego a la superintendencia como director administrativo. Después paso a ser coordinador de recursos humanos y luego paso a ser encargado de la Secretaría General de la Superintendencia. Hice toda una carrera, gracias a mi escuela de vida, a mi formación, a los principios y valores que me enseñó don Luis Alfonso y don Bernardo, mi familia también. Y a ser acomedido. Yo lo que le digo a la gente, sea acomedido, busque qué hay por hacer y si ve un papelito por ahí suelto, recójalo, ayude. Pues me hice cargo en la superintendencia desde que llegué y hasta que me vine, siempre hice el pesebre. El pesebre de la superintendencia, llegamos a hacer un pesebre, el pesebre de los Marín lo hicimos allá en una oportunidad. Allá fue Aníbal y nos lo dirigió, conocido como Tarzán. Hicimos un pesebre móvil, el pesebre de los pomos tradicional. En el 92 empezamos una Semana Santa dramatizada e hicimos 7 años de Semana Santa dramatizada. Wow. 6, del 92 al 97. Ahí tuvimos una interrupción y, digámoslo así, que esos fueron como los antecedentes de llegar a Bogotá, hacer esa carrera y posicionarse, obtener reconocimiento, desarrollarnos familiarmente, personalmente, educar el hijo. Y digámoslo así, pues muchos se preguntan, oiga, venga, ¿usted fue que heredó? Porque pues, esto aquí tan bonito. Pues la verdad, esto es el producto del trabajo y de unos préstamos para vivienda que nos hicieron en la superintendencia. Me hicieron 2 préstamos para vivienda y pues falleció una tía, la tía de Ido Rego, Hincapié, hermana de papá. Nos dejó una tierrita en Rosso, vendimos eso, nos correspondieron 50 millones de pesos. Y entre esos 2 préstamos de vivienda compramos una casa en la Colina Campestre en Bogotá. Y esa casa la cambiamos mano a mano por esta propiedad acá, que hace muchos años había iniciado Oscar Osorio. Y luego era propiedad de una familia del Cauca, don Edmundo Delgado y doña Victoria, con sus hijos Sonia Hansen y Todd Hansen, el alemán, y actualmente ellos viven en Hawái. Y a ellos les cambiamos la casa que teníamos en la Colina Campestre por esta casa campestre una en las afueras de Viterbo. Una hermosa casa, y esto me da pie a que hablemos un poquito de cómo está usted en la industria del turismo involucrado directa o indirectamente. Cuéntenos un poquito sobre eso, cómo está en la industria de los cafés de origen y los cafés orgánicos, y en qué más emprendimientos está, cómo es su rol ahí en el sector privado en este momento. Pues hombre, nosotros, porque como te decía Cristian, nosotros somos una familia, nosotros no hacemos nada solos, en cualquier cosa que nos metemos, así sea hacer babuchas, que ella las hace, o las banderas de Colombia, un contrato para Terpel en el que hizo no sé cuántas banderas para todas las estaciones de Terpel de Colombia. Estamos unidos y resulta que don Bernardo me insistía mucho que compráramos una finquita y pensábamos que eso era un negocio muy bueno. Y efectivamente terminamos comprando una finca acá arribita en la vereda de la Alsacia. Estambul llamaba la finca y nosotros la pusimos pa' qué más. Empezamos muy bien y nos tocó una bonancita. En esa época hubo una venta de café, la carga a 1.000.000 de pesos y luego se bajó a 450.000 pesos.
Y en esas vueltas y revueltas el hijo estaba estudiando en la Universidad Javeriana y dijo, ¿por qué no iniciamos un emprendimiento? Y entonces, digamos, vamos a darle valor agregado al café y empezamos a procesar el café y creamos Café Don Antonio. Esto hace casi 15 años. Creamos Café Don Antonio. Nosotros, digámoslo así, fuimos pioneros en esto. Nos antecedió tal vez Café González, de Café Don Juan González, del hijo de Luis Alfonso González. Sí. Y nosotros pusimos Café Don Antonio, lo organizamos y lo pusimos Café Don Antonio porque el hijo hizo una encuesta en la familia de cuál sería el mejor nombre. Y Don Antonio es el nombre del papá de mi señora, mi suegro, Don Antonio Velázquez. Entonces, todos llegaron a Café Don Antonio y quedó Café Don Antonio. Y por eso dice que Café Don Antonio es un homenaje a Antonio Velázquez Izaza, caficultor desde 1957, reconocido por su surriago. A propósito, surriago es un rejo que se utiliza para arriar el ganado, porque me decía un amigo, el notario 12 de Bogotá, que surriago en la costa tiene un significado diferente. Una connotación diferente. Sí. Y conocido por su surriago, por sus historias y por su café. Entonces empezamos Café Don Antonio, un emprendimiento que lleva un poco de años. Café Don Antonio tiene marca registrada, tiene los sellos. Organizamos, entonces transformábamos el café y fue un proyecto de tesis con un carrito móvil que teníamos de Daniel. Cuando iniciamos también con Martín Alonso Velázquez y con otros dos socios, iniciamos Paisagro. Paisagro fue un emprendimiento que nosotros iniciamos también. La verdad, la idea es de Martín, pero en un momento determinado a quienes él estaba convocando no le llegaban y yo le dije, pues hombre, si quiere contar con nosotros, cuente con nosotros. Y nosotros entonces aportamos la cuota correspondiente, el valor que correspondía. Te contaba que había fallecido una tía y gracias a eso pues tuvimos un ingreso económico que nos permitió hacer ese aporte y empezamos Paisagro. Luego nosotros vendimos nuestra participación para que llegaran los que realmente trabajan en los frascos. Llegó Luis Eduardo y Álvaro Velázquez, luego Álvaro salió y ahí fue donde empezamos Paisagro. Ese fue uno de nuestros emprendimientos. Además tuvimos otro emprendimiento. Mi señora se venía a estar en la finca, las cosechas, organizando, se volvió experta en organizar el plátano. Teníamos un desarrollo de verde maduro pintón para la comercialización del plátano y del aguacate. Por ahí tenemos inclusive todavía las etiquetas, son divinas. Y ahí tuvimos otro emprendimiento, además que el que te contaba hace rato, que también fuimos un emprendimiento de rifa Ciudad Viterbo. Fue la primera rifa de estas que se pusieron acá. Mi socio era Alberto Díaz, en rifa Ciudad Viterbo. ¿Qué otros emprendimientos? Luego ya cuando compramos acá, que hicimos el cambio de la casa. Esta hermosa casa campestre Villa Victoria. Entonces Nena empezó a adecuarla principalmente para retiros de Emaús. Ok. Aquí llevamos a cabo los retiros de Emaús, es decir, dedicamos esta casa al Señor, al servicio. Algunos dirán que esto, digámoslo así, la verdad, a Emaús se le alquila por el 50% realmente, y fuera de eso hacemos una transformación de esto, cedemos nuestros cuartos y cedemos todo, y en Emaús el servidor paga por servir, no es que no está hecho, y cada retiro se financia para devolverle esto al caminante en servicio y entrega. No Ok. ese sí realmente no tiene ningún ánimo de lucro, porque nadie se puede lucrar, no hay utilidad, la única utilidad es el servicio y la entrega a Dios. Y adecuándolo para el servicio, también llegamos a hacer hospedaje rural. Tenemos la certificación de la Corporación Nacional de Turismo, tenemos el registro turístico y todos los, digámoslo así, requisitos a prueba. Hemos venido a menos porque la verdad nos convertimos en selectivos.
tratamos de que no haya rumba fuerte, evitamos los 15 años, evitamos fiestas fuertes. El desorden. El desorden, procuramos que sean fiestas de orden familiar, de reconocimiento, y preferimos abstenernos de ganar para tener la tranquilidad de que, digámoslo así, este sitio, que para muchos se convierte en un lugar muy especial, emocional y espiritualmente, tenga el respeto que debe tener. Entonces ahí tenemos otro emprendimiento. Digámoslo así, esas son algunas de las facetas. También por allá tuve restaurante, tuve alquilados negocios, alquilé los Rosales en su momento. ¿Y en la industria de los bienes raíces ha estado o está? En los bienes raíces tenemos un proyecto en desarrollo, no lo queremos hablar de él sino hasta que lo tengamos ya consolidado, organizado, con todos los requisitos y permisos para no generar expectativas. Pero se viene algo. Sí, digamos que Dios es grande y nos bendice todos los días y a Amén. través de servirle nos envía el 1000 por uno. El 1000 por uno. Eso es verdad. Tema importantísimo. ¿Qué papel juega para usted en su vida como profesional, empresario, Dios y la familia? Yo digo que es todo. A ver, digamos que bajo esa circunstancia, les contaba hace un rato que a pesar de que tuvimos malas experiencias, malos acompañamientos de licor, yo terminé gustándome el traguito y, digámoslo así, fui mermándole poco a poco, pero seguía dándole al traguito. Y sin darme cuenta siempre he tenido una aproximación con Dios y me ha mandado el salvavidas, aunque uno no lo ve. Estudié Derecho Canónico cuando tuve una crisis en la superintendencia, pensaba irme a trabajar a Estados Unidos porque la iglesia es universal y el derecho canónico es universal, tú puedes ejercer en cualquier parte del mundo. La Semana Santa dramatizada y representar a Jesús de Nazaret es estudiar la Biblia, estudiar los evangelios, estudiar el pasado y el presente. Es un aproximarse a la iglesia. Mi familia muy católica. Y en el año 2018 que Nena llega y ella lo hizo desde antes, pero yo hago mi retiro de Emaús en el año 2018, gracias a que ella, digámoslo así, empezó con esa insistencia y el padre Miguel, que digámoslo así, es como el consejero y mentor espiritual. Llego a Emaús y Emaús cambia mi vida por entender, y en una parte muy importante, digámoslo así, me hace entender las prioridades de la vida. Primero Dios, segundo la familia, y la familia en su orden. Primero mi señora, ella y yo somos uno solo, luego está Lico, luego la madre, y viene el servicio. Entonces, entender que la familia es lo segundo después de Dios, darle un orden a la vida, cambia mi vida. Es decir, Dios cambia mi vida y mi vida familiar a través de Emaús. Y hoy por hoy puede decirse que, como ustedes dicen, el éxito, y yo lo llamaría es la tranquilidad de una vida, el recoger las cosechas, me lo da, puedo decirse que es eso. Puede que siempre estuvo con nosotros, pero hoy en día tenemos conciencia de eso. Es la tranquilidad, es poder sentarse acá, poder saber que miramos a los ojos a cualquiera, es el producto del trabajo, del esfuerzo, de la unión familiar. Ese es Dios y la familia. Para usted Dios y la familia lo es todo. Qué bueno saber eso. Quiero preguntarle algo muy importante y es, en su trayectoria ahorita lograba contarnos que aproximadamente después de los 27 años, por así decirlo, usted irá en ruta, ¿cierto? En lo que se va a convertir como profesional. Y lo que marca
el camino para usted y para su familia. Empezó a estudiar tal vez un poquito tarde para muchos, ¿sí? Y algunos jóvenes, hoy, en nuestra actualidad, que nuestros jóvenes muchos están perdiendo lastimosamente, consideran que estudiar no vale la pena. ¿Qué consejo le da usted a la juventud hoy? No, mire, yo quisiera que no cometieran, digámoslo así, los mismos errores, aunque todo sucede para bien. No sé si han escuchado la historia del rey y el amigo. Y todo sucede para bien. Es decir, el haber llegado tarde me permitió tener una experiencia de vida que me permitió aprovechar y llegar muy lejos. Pero la verdad, yo les diría, estudien. Aprovechen el estudio. Y si no les están dando formación en la escuela, fórmense de manera autodidacta. Estudien inglés. Hoy en día estudiar inglés es casi que una obligación o un segundo idioma. Fórmense en sistemas, en redes sociales y tengan todas estas herramientas que hoy hay en día que potencia, digámoslo así. Usted puede tener inteligencia, pero si tiene malicia, tiene un potenciador. Y si además de eso tiene estudio, tiene un segundo potenciador. Y si tiene los títulos acreditados, el mundo es suyo. Yo no le podría decir, sean constantes, sean honestos, trabajen y sirvan, que a través del servicio se encuentran las oportunidades más lindas de la vida. Excelente. ¿Cómo define Carlos Orrego Ocampo el éxito? Yo digo que el éxito es un estado mental. El éxito es tranquilidad. El éxito es la capacidad de sacar adelante los proyectos de vida, sociales, el matrimonio, los laborales, la parte social, cívica. El éxito es satisfacción con uno mismo. Porque si puede que logres un propósito y te ganas la lotería, pero no estás contento contigo mismo, no tienes éxito. Qué interesante definición, porque estás involucrando no solamente una parte, sino el balance de las diferentes áreas de la vida. Empieza uno a crecer y avanzar en la vida y tal vez el dinero ya no es un problema, ¿cierto? ¿Te hace 100% feliz el dinero? No. Hay una frase que dice, es más fácil, cuando nos gustaba el traguito, conseguir con qué beber que con quién beber. Es lo mismo. Wow. Dinero, no. Lo que da felicidad es el reconocimiento, la tranquilidad. Ninguna. El dinero es un medio, no es un fin. El dinero es una forma de tener algunas cosas, de adquirir. Pero todo lo podemos hacer. Máxime, cuando nosotros somos, la mina somos nosotros. Tenemos la capacidad de transformar, de crecer, de hacer. Y cuando, por ejemplo, nosotros, que nacimos en la escasez, nos volvimos recursivos. ¿Por qué cree Cristian que yo hago locución? ¿Por qué cree que hago escenografía? ¿Por qué cree que hago y montamos un evento? ¿Por qué cree que hago los asados y el barril y hacemos la comida? Porque la vida no nos dio el recurso del dinero. Carecer del dinero nos vuelve creativos. Carecer del dinero nos vuelve recursivos. Carecer del dinero nos busca potencializar y encontrar en nosotros mismos para suplir esa falta de dinero. Carecer de dinero nos convierte a nosotros en una máquina de productiva. Carecer de dinero nos hace caminar y nos lleva a la salud. Carecer de dinero no. El dinero es simple y sencillamente un recurso que se suple con el bien, con el servicio. Mira, tú llegas sin plata a cualquier parte y con el conocimiento, con la capacidad que tengas, con lo que has aprendido en la vida, te comides y le dices, Señor, le ayudo a bajar, a hacer, a llevar, a traer, a levantar, y a los 8 días ya estás con todo un mundo por delante, ¿no? Yo creo que me va a tocar invitarlo a
a una segunda parte de su historia de vida para que este podcast no nos quede muy largo. Vamos a terminar en unos 4 o 5 minuticos. Quiero antes hacerle dos preguntas para responder así muy puntual, y es ¿cómo, en una frase, recomendaciones a través de su experiencia, cómo superar los momentos difíciles de la vida? Primero, nunca se desesperen. Por difícil que sea el momento, va a pasar la oscuridad y va a llegar la luz. Esa luz llega en el momento menos esperado y a través de la persona menos esperada. Hay que tener paciencia. Y nunca dejarse llevar por las emociones, la ira, la rabia, la tristeza, no victimizarse. Yo diría que es eso. Y si me dijera qué consejos le daría a las personas, yo le diría que sean organizados, tengan disciplina, tengan constancia, planifiquen el día, planifiquen la hora, planifiquen el evento, planifiquen todo. Nunca se vayan por el atajo. Busquen siempre la legalidad. Que cuando terminen el camino sean capaces de mirar a los ojos a los hijos, la mamá, el papá, el sacerdote o a Dios y decirle, no me fui por el atajo. Y si se equivocaron y se fueron por el atajo, tengan la capacidad de reconocerlo, que no era el camino, para que no le quiten la satisfacción de haber ganado la competencia y haber terminado la competencia porque lo hicieron por la carretera que era y no porque se fueron por el atajo. Hagan las cosas con amor. Denle privilegio a las relaciones, más que al tema específico por el que están. No enfoquen su vida en el dinero. Tengan confianza en sí mismos, sean cumplidos y aprendan a ser gregarios y a trabajar en equipo. A partir del momento en que uno aprende a obedecer, a saber que uno no se las sabe todas, está bien. Tengan pasión por lo que hacen. Pongan la milla extra. Es decir, no terminen el trabajo a las 4 de la tarde y faltando 10 estén preparados para salir. Quédense hasta las 4:30, dejen el puesto organizado, hagan el balance y preparen el día de mañana. Trabajar y vivir no es una competencia. Trabajar y vivir es caminar juntos, hacerlo en equipo. Tengamos presente que las manadas avanzan a la velocidad del más lento. Cuiden la salud. Y cuídense de las adicciones. Porque las adicciones son muy buenas y dan satisfacción momentánea, pero a veces nos cuesta mucho en la vida superarlas. Denle a su vida un propósito. Y en esos propósitos ubiquen esas prioridades. Sepan qué está de primero, qué está de segundo y qué es la importancia que tiene para mí, respetando lo de muchos, Dios y la familia. Gracias, don Carlos. Definitivamente un podcast especial, muy bonito. Volveremos a invitar a uno de nuestros programas porque nos queda mucha tela por cortar. Es un placer, de verdad, que haber estado compartiendo con usted. Animamos a todos, recuerden, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos un podcast nuevo, un invitado nuevo de ¿En dónde está el éxito? Recuerden seguirnos en las diferentes plataformas digitales, Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Y vaya, suscríbase, déjenos comentarios. ¿A quién le gustaría que entrevistáramos? Es un gusto para nosotros traer historias de vida. Don Carlos, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Un placer. Cristian, gracias a ustedes por este ratico tan especial y por compartir acá con nosotros y por permitirnos darle a conocer a las personas un poquito de la historia de nuestras vidas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias. La más que un perdido. Ah. La más que un